empuje. Como ya tenemos lo que es el peso del total del cubo, porque ya nos lo menciona 32,36, entonces reemplazamos nada más 32,36 es igual al peso aparente más, ya tenemos el empuje, 1,627. Esto nos daría que el peso aparente es igual a 30,733 newtons. Y así termina este. Bueno, en el siguiente problema nos pide hallar la densidad de un cuerpo si el 25% de su volumen no está sumergida, ¿no? Entonces sería el 75% se encuentra sumergida. Lo que nos pide la densidad. Acá la fuerza que tenemos acá sería la fuerza de empuje, que sería en E. Y también tenemos el peso del cuerpo, ¿no? Que sería masa por la gravedad. Y por una de las leyes de Newton tenemos que esto está en equilibrio. Entonces la empuje por el peso serían iguales. Entonces serían, ese empuje es igual a la masa por la gravedad, que es el peso no descompuesto. Ya, tenemos que empuje es igual a la presión, no, la densidad del agua por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Ya. Y en este caso mantenemos la masa y la gravedad. También tenemos que al tener dos gravedades en ambos lados se simplifica. Ya. La densidad del agua nos dan como dato que es 1000, ¿no? 1000. Y ahora tenemos que es el volumen sumergido. En este caso tenemos que el volumen sumergido es el 75%, ¿no? Que eso es igual a 75 sobre 100. 75 sobre 100. Y acá mantenemos la V del que es el volumen. Y la masa, ¿no? Y hacemos la conversión y tenemos que 700. Simplificamos esto. Sería 75 volumen. 750 volumen. Es igual a la masa. Pero también sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y sería 750. Y sabe como está multiplicando, vas a dividir. ¿Y esto qué es? Es lo mismo que esta de acá, que este punto. Entonces sería la densidad del bloque sería 750. En este caso estamos hallando con kilogramos por metros cúbicos. Ese sería todo. Esa sería la densidad del cuerpo que está sumergido, ¿no? El cuerpo entero. Gracias. Ahora el penúltimo problema que nos dice: la esfera de densidad P está sumergida entre dos líquidos no imisibles, A y B, de densidades 2 y 1,2 gramos por centímetro cúbico respectivamente, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la densidad de la esfera para que la mitad de esta se encuentre en el líquido más denso? ¿Qué nos quiere decir? Que la esfera está solamente en la mitad de lo que es el líquido A y el líquido B. Obviamente el más denso es el que está debajo, por ello, bueno, eso. Ya, proseguimos. Al saber que está en equilibrio, que solamente está a la mitad, sabemos que la sumatoria de fuerzas que van para arriba van a ser igual a la sumatoria de fuerzas que van para abajo. O sea, que la suma del empuje en B más la suma del empuje en A nos va a dar la masa por la gravedad, que es el peso de la esfera. Ya. Entonces pasamos a reemplazar en la fórmula que ya conocemos con anterioridad, que es el del empuje, que es la densidad del líquido, que en esta ocasión, claro, lo hemos transformado primero para poder trabajarlo, porque estaba en gramos por centímetro cúbico, entonces lo transformamos a kilogramos por metro cúbico. Ya, simplemente ponemos kilogramos por metro cúbico
por 9,81 metros por segundo cuadrado por el volumen de la esfera, pero entre 2, porque nos dice que está en la mitad, que es el volumen sumergido en el líquido. Eso le ponemos en metro cúbico. Más, ahí le ponemos el siguiente líquido, que sería el líquido, el líquido A. Entonces, 200 kilogramos por metro cúbico por la gravedad nuevamente, segundo cuadrado, por el volumen entre 2, porque es la mitad, metros cúbicos. Esto va a ser igual a la masa en kilogramos por la gravedad, que nos da 9,81. Ya. Resolviendo nos daría que 600 newtons multiplicado por el volumen más 100 newtons multiplicado nuevamente por el volumen nos daría la masa en newtons. Bueno, el peso. Entonces, tendríamos que 1600 newtons multiplicado por el volumen sería igual a la masa en newtons del peso. Entonces la masa va a ser igual a 1600 multiplicado por el volumen que vamos a... Entonces, para hallar la densidad de la esfera, vamos a la fórmula que es la masa sobre el volumen. Ya, aquí está la densidad de la esfera. Entonces, la masa sobre volumen. Ya tenemos la masa y lo vamos a usar. Entonces, reemplazamos nada más que la masa es 1600 por volumen en kilogramos sobre el volumen en metros cúbicos. Entonces, la respuesta nos daría, claro, como no tenemos valores, no son necesarios, simplemente nos sale que la densidad de la esfera es de 1600 kilogramos por metros cúbicos. Bueno, con la siguiente pregunta, como en el enunciado nos dice que en un tubo de forma U, mostrar la figura que es esta es la figura que nos está mostrando, contiene 3 líquidos no miscibles, o sea que no se pueden combinar ni mezclar. Nos dice que A es el aceite, entonces esto sería el oil, no es abreviado, ¿no? Tienes el líquido B, que no sabemos, el que desconocemos, el incógnita, y el líquido C, que es el agua, ¿no? Que es el H2O. Y dice, la pregunta es, determine la densidad del líquido B. Nos pide la densidad de este líquido. Y por datos nos dan que la densidad del aceite es 920 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Ya, lo primero que tenemos que hacer es hacer una recta isóbara, y lo recomendable sería hacer en este punto, ¿no? Que sería X y sería una recta en Y, ¿no? Porque y al hacer estas rectas nos dice que la presión de aquí para arriba sería igual de aquí hacia arriba, ¿no? Por las dos entradas que tiene el tubo. Ya. Entonces sería que la presión X del punto es igual a la presión en Y de este punto. ¿Y la presión X qué es? Es la presión del oil, que es el aceite, más la presión atmosférica, que es igual a la presión del agua, H2O, más la presión del líquido B, que no tenemos en este caso, ¿no? Más presión atmosférica. Pero como en ambos lados tenemos la presión atmosférica, se cancelan, ¿no? Esto pasa a restar y se cancelaría. Listo, ya. Y al momento de descomponer las presiones sería que la densidad en oil, en que es el aceite, por la gravedad, por la altura. Y sería la igualdad de la presión del agua. También tendríamos que descomponer la presión del agua por la gravedad y por la altura, más que sería la densidad del líquido B por la gravedad y por la altura del líquido B.
Ya, la densidad en en el aceite sería 920 por, en ese caso la gravedad se simplificaría, ¿no? Porque acá tener doble, factorizar la gravedad y esta gravedad va a salir cancelar y se cancelaría, ¿no? Por la altura. Y en caso el aceite de este punto nos dice que es 25 centímetros, o sea 0,25 metros. Igual a la densidad del agua, la densidad que no es 1000 más, no, por la altura del agua, que es 15 centímetros, o sea 0,15, más la densidad del agua que no tenemos, la densidad del líquido B por la altura. En este caso sí tenemos la altura, porque nos dice como al tener estos puntos son igual a la misma altura, ¿no? Y nos dan como dato que acá hay 5 centímetros y acá es 15, o sea 20 centímetros. Y al 2 y al estar a la misma altura, este sería 5 centímetros. Para llegar al que es 25 centímetros, para la igualdad. En este caso sería, bueno, en este caso sería 0,5 metros. Ya, y al hacer las operaciones, tenemos que despejar densidad en B, ¿no? Del líquido B. Sería 920 por 0,25 menos 1000 por 0,15 sobre, como está multiplicando, pasaría a dividir 0,05. Esa sería la densidad del bloque B. Bueno, esa sería la densidad del líquido B. Haciendo 920 por 0,5 sería 230. Menos 1000 por 0,15 sería 150. Sobre 0,05. Es igual a la densidad del líquido B. Entonces tendríamos como resultado la densidad del líquido B sería igual a 1600 kilogramos por metros cúbicos. Esa sería la resolución